Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Luis. Y yo soy Alex. Y bueno, esto es Trazando la Verdad. Trazando la Verdad. El día de hoy queremos compartir con ustedes acerca de las preguntas que hicimos en Instagram. Alex, cuéntanos de la primera pregunta. ¿Qué va a tratar hoy? Sí, bueno, la primera pregunta nos dice todo el tema, ¿no? Y la primera pregunta es, para ti, ¿qué es la Biblia, no? Pusimos esta pregunta ahí en el Instagram y veíamos algunas respuestas, ¿no? Que es un manual de vida, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, ¿no? Ahí veíamos varias cosas que son ciertas, ¿no? Pero también nosotros queremos dar nuestra respuesta, ¿no? ¿Qué es para nosotros la Biblia? Muy bien. Primero que nada, efectivamente la palabra de Dios, creemos, tanto personalmente y obviamente el programa cree que es palabra de Dios, que está inspirada por Dios, es decir, que viene de Dios, dada, que es completamente verdadera, que es sin errores, que es suficiente, ¿no? Para nuestra vida. Así es. Sí. Y sabemos también que la Biblia es escrita por hombres, ¿no? O sea, el Señor dirige a hombres para escribir la palabra de Dios. Y lo decía hace rato con Luis platicando, ¿no? Que lo increíble es que en este tiempo, que son más de 4000 años, de que se empieza a escribir el Antiguo Testamento hasta que se termina de escribir el Nuevo Testamento, Dios dirige a cada hombre para que la Biblia se centre en un solo mensaje, ¿no? Que es el Evangelio, ¿no? Es increíble cómo Dios lo dirige y cada parte de la Biblia se conecta para llegar al Evangelio, ¿no? Y aparte, no solamente eso, sino que cada parte de la Biblia o cada autor no se contradice con otro autor o entre ellos mismos. La Biblia nunca se contradice y nunca tiene un error, ¿no? Es increíble cómo sucede esto. Eso podría pensar que es susceptible de errores. Podemos pensar que tal vez alguien ahí se coló, ¿no? O que cuentan muchas historias, ¿no? Y podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver, no sé, la historia de la guerra de David con la historia del nacimiento de Jesús? Y es ahí el punto. Cuando conocemos la historia, encontramos que Jesús viene a ser un descendiente de David, ¿no? Entonces, al final todo esto, aunque son diferentes historias, diferentes momentos, todo está trazado por lo que dices, un solo hilo, ¿no? Que es el Evangelio. Al final es Jesucristo el que une todo esto, toda la historia en la Biblia, ¿no? Vamos a platicar sobre los atributos. Así es. Y estos atributos van a responder a la segunda pregunta que dejamos ahí en la cuenta de Instagram, que es si crees que la Biblia es inexacta o tiene algunos errores, ¿no? Ok, puede haber algo ahí que, bueno, sí exactamente inexacta, ¿no? Pero algo que pudiera no ser completamente así como está escrito en la Biblia, ¿no? No es que tenga errores, sino que puede decir, oye, aquí le faltó algo o algo así. Exactamente, y los atributos de la Biblia nos van a responder a esto, ¿no? Bueno, ahí algunos pusieron que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Por lo tanto, pues es perfecta, ¿no? Es exacta. Y bueno, algunos de los atributos de Dios que van a responder a esta pregunta es, por ejemplo, la autoridad, atributos de la Biblia. La autoridad, la Biblia tiene autoridad sobre el cristiano o sobre el creyente, ¿no? Esto significa que este libro, el contenido de este libro tiene autoridad sobre mí. ¿Por qué? Porque sabemos que es escrita por Dios, sabemos que es inspirada por Dios, ¿no? Por lo tanto, la Biblia tiene autoridad y por lo tanto la Biblia tiene que ser mi autoridad, ¿no? Sí. O sea, yo debo someterme a lo que la palabra de Dios dice, yo debo obedecer a lo que la palabra de Dios dice. Sí, exactamente. Creemos que es palabra de Dios y que es verdadera. Y si tú crees, al igual que nosotros, sobre eso, entonces tu respuesta a la Biblia es obedecerla. ¿Qué pasa? Si tú te dices, no voy a obedecerla, no estás negando la palabra simplemente, estás negando a Dios mismo, ¿no? Y ahí entras en un problema, porque si dices, creo en Dios, Dios es mi Señor, pero no atiendes a su palabra, estás entrando en un serio problema con el Señor. Y bueno, otro de los atributos es que la Biblia es clara, ¿no? También comentaba con Luigi que la palabra de Dios
es clara para el hombre, ¿no? O sea, Dios no reveló su palabra de tal manera que fuera indescifrable o algo así, no, la Biblia es clara. ¿Qué significa esto? Que el mensaje lo podemos entender, ¿no? Si bien necesitamos del Espíritu Santo para que haya una convicción de lo que la Biblia dice, para que el Espíritu Santo nos revele lo que su palabra de Dios dice, para profundizar en la Escritura también necesitamos depender del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia tiene un mensaje claro, aunque para el no creyente, para aquel que no ha creído, para el que no ha conocido a Dios, la Biblia pareciera una locura, ¿no? Sobre la claridad también hay que comentar que es exactamente esto, enseña claramente lo que debemos hacer, pero también a lo que se refiere es que cualquiera puede leerla, ¿no? Cualquiera puede venir y estudiarla. En un sentido, aquellos que no creen, porque la palabra redarguye finalmente, ¿no? Dice también la propia palabra, dice que es palabra viva, ¿no? Como una espada que corta, viene a cortar, a hacer a un lado a hacer evidente lo bueno y lo malo en nosotros. Nosotros somos o fuimos cortados por la palabra para que nosotros reconociéramos quiénes éramos delante de Dios y ver nuestra condición real, ¿no? Y en ese sentido cualquiera puede entenderlo. Después con el Espíritu, entonces tú vienes a hacer un estudio más profundo sobre lo que Dios quiere a ti como creyente para que sigas creciendo. Pero es claro en el sentido de que viene con palabras sencillas, en el sentido de que todos pueden escucharla, todos están obligados a estudiarla. Permíteme leer en Deuteronomio 6 y 7 que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en camino, y al acostarte cuando te levantes. Esa es una instrucción que estaba dando al pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, y es también una instrucción para nosotros, ¿no? Son palabras de Dios, con toda la autoridad de Dios, que nosotros debemos atesorar, guardar y seguir todos los días, ¿no? Y en ese sentido, no está hablando de que solamente unas personas son capaces de entenderlas, sino a todas, todo el pueblo de Dios puede entenderlas. Son palabras sencillas en ese sentido. Sí, el siguiente atributo que me gustaría tocar es que la Biblia es suficiente, ¿no? Y para esto me gustaría leer aquí un versículo que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Muchos conocemos este versículo. Sin embargo, estos versículos resumen pues prácticamente todo lo que estamos hablando y todo lo que es la Biblia y para qué sirve. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hace rato decíamos, ¿no?, que Dios dirigió a hombres para que escribieran su palabra. De hecho, la palabra original donde dice inspirada significa exhalada, ¿no? O sea, Dios dirige a estos hombres para que escribieran lo que Él quería dejarnos, ¿no? O sea, no significa también que Dios les dictó a los hombres, aunque hay algunas cosas que Dios las dijo directamente que las escribieran, como las profecías. Sin embargo, no es así en todas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, Dios dirige al apóstol Pablo a escribirle a la iglesia de Corinto, a escribirle a Tito, ¿no? Todo esto el Señor en su soberanía mueve las situaciones, mueve las cosas para que Pablo escribiera eso, ¿no? Pero aún así, la palabra es exhalada por Dios, o sea, tiene la autoridad, tiene la suficiencia, ¿no? Tiene el poder de Dios, su palabra. Entonces sabemos que es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Aquí nos dice para qué es útil la Biblia, ¿no? En este aspecto nosotros no necesitamos nada más para todo lo que nos está diciendo aquí. Y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Este es el fin por la que tenemos la palabra de Dios, de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Aquí vemos también por qué el Señor nos deja su palabra, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos perfectos, para que cumplamos su propósito y para ser preparados para toda buena obra, ¿no? Y hace rato me comentabas, ¿no? O comentábamos de que algunos escribieron que la palabra de Dios es un manual. Sí. ¿Qué opinas de esta respuesta? Bueno, primero que nada, creo que es una respuesta muy común, muy sencilla, muy rápida,
que en todas las iglesias se dice, y está bien por ser una respuesta corta. Pero a lo que vamos es que no se puede quedar ahí, no se puede quedar como un solo manual. Hoy existen libros que son de autoayuda o de motivación, y esos son manuales de vida y te pueden servir, y hay muchos. Pero la palabra no solo se queda como un manual, es palabra de Dios, es del Dios mismo que viene esa palabra. Entonces no puede quedarse simplemente como un manual de vida, ¿no? Dice que es palabra viva. Entonces no es solo un manual, está bien como una respuesta rápida, pero hay que entender que es un libro único, no hay uno que se le compare, ¿no? En todo. Y en el sentido de que, como dice, es suficiente, y el propósito es prepararnos a nosotros para agradar a Dios, para obedecer a Dios en todas las cosas, ¿no? Y es suficiente en el sentido de que no necesitamos más libros, aunque hay buena literatura que te va a ayudar, pero no hay necesidad de otras cosas para estar preparado, para conocer a Dios. Esto es lo que necesitas. Así es, y esto nos lleva a la tercera pregunta. Bueno, no sé si nos falta algún atributo por mencionar. Un atributo más es que la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida, en el sentido de que en ella encontramos la revelación del Evangelio, ¿no? Aquí encontramos el testimonio, y como le decíamos al comienzo, todo está siguiendo un mismo hilo, a Cristo, ¿no? Y lo que iba a suceder con Él, ¿no? En ese sentido, nosotros encontramos la revelación, y es necesaria la palabra. Bueno, ya lo veíamos con la suficiencia, ¿no? Tú vas a crecer en la vida como hijo de Dios al estudiar su palabra. Aquí vas a entender, conocer, y vas a poder prepararte, ¿no? Para toda buena obra, como decía el versículo. Y en ese sentido es necesaria para todos nosotros los creyentes, y también es necesaria para los hombres, porque aunque ellos no crean y no haya un discernimiento espiritual en sus vidas sobre la palabra, aquí hay palabra que va a venir a cortar sus vidas. Nosotros, cuando hemos hecho evangelismo, utilizamos la palabra de Dios, y vemos, hay preguntas clave, ¿no? Que llegas con ellos y ellos simplemente se quedan callados por unos segundos, porque saben que, bueno, se han dado cuenta que haya entrado algo, y no somos nosotros los que hemos puesto algo ahí, sino que ha sido la palabra que es viva, que ha entrado ahí, y que ha abierto ahí el corazón, y les pica. Entonces es necesaria por todo eso. Exactamente, y agregar que la palabra de Dios va a confrontar la vida del incrédulo y va a confrontar la vida del creyente también, ¿no? Y bueno, ya una vez conociendo los atributos de Dios, que es necesaria, que es suficiente, que tiene autoridad, ¿cuál que más? Es inerrante. Que es inerrante. Bueno, también nos faltó hablar un poquito aquí de la inerrancia, y tiene que ver que la palabra de Dios no tiene error, ¿no? Sí. Al ser escrita por Dios, no puede tener un error. Aquí podríamos agregar que es inerrante y es infalible. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene error. ¿Y qué significa infalible? Que ni siquiera puede equivocarse, ¿no? O sea, no es capaz de equivocarse. Exactamente, ¿no? Y ya una vez conociendo todos estos atributos, la siguiente pregunta que hicimos ahí en Instagram tenía que ver con que si Dios te hablara audiblemente, ¿no? ¿Con una voz? Ajá, exactamente. Si Dios te hablara con una voz, ¿obedecerías más? Veíamos ahí como la mayoría decían que sí, ¿no? Y no sé si quieras comentarnos algo respecto a esta pregunta. Sí, bueno, a mí me sorprendió un poco las respuestas, y bueno, quisiera nada más comentar que no es que esté mal, porque creemos que lo dijeron con mucha sinceridad, pero pues queremos que sepan algo acerca de esto. Cuando Jesús estuvo aquí, pues fue visto por los hombres, anduvo entre nosotros en aquel tiempo, obviamente, ¿verdad? Escucharon su palabra muchos, y aún así muchos que estaban gritando bendito el Hijo de David, a la siguiente semana estaban gritando crucifíquenlo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues no nos engañemos, podemos engañarnos, y eso puede ser nuestro corazón que no parece mentira, pero es una mentira. No pensemos que porque escuchemos o podemos escuchar a Dios con una voz vamos a ser más obedientes, porque la Biblia dice, ¿no? Que no puedes ser fiel en lo mucho si no has sido fiel en lo poco. Entonces,
Si nosotros no seguimos, si no somos fieles a su palabra, no esperemos a ser más fieles a Dios con una voz. Esto tiene la misma autoridad que escuchar la voz de Dios. Si tú y yo no seguimos esto, no vamos a seguirlo tampoco si lo escuchamos. Suena feo, suena triste, pero es cierto, no te engañes, no nos engañemos con esto. Lo que nos dejó aquí es suficiente para conocer a Dios, para obedecerle y para vivir agradándole. No es necesario que nos hable. Entonces, tienes que venir aquí y aquí ser obediente, no esperar a que te manden un WhatsApp o que te manden un audio. Sí, bueno, y también a veces como que pensamos que al escuchar su voz podríamos responder aún más, ¿no? Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, ¿no? O sea, es suficiente, lo decías, no necesitamos nada más, Él nos lo dejó todo aquí. Y hay un libro, bueno, hay una frase que me gusta mucho y que la leí en el libro de parte de Dios y delante de Dios de Sugel Michelén. Él cita esta frase del autor original, que no recuerdo cuál es el autor original, sí, pero él cita esta frase, ¿no? Que dice, si quieres escuchar la voz de Dios audible, entonces lee tu Biblia en voz alta, ¿no? Porque realmente la voz de Dios está escrita, o sea, Dios escribió todo lo que quería dejarnos aquí, y eso es suficiente. Y si nosotros creemos en la Biblia y creemos en todo lo que estábamos diciendo de sus atributos, creemos que Dios es el autor de la Biblia, por lo tanto, nuestra confianza en la Biblia debe de ser muy grande, ¿no? Sí, y por lo tanto, nosotros debemos depender de la Biblia y nosotros debemos obedecer la Biblia, ¿no? No necesitaríamos que Dios nos hablara para obedecerle, porque sabemos que esta es su voz, ¿no? Entonces, esa pregunta la hicimos con esa intención, ¿no? De que nos demos cuenta que su voz, que lo que Él quería que nosotros escucháramos, o que nosotros leyéramos, o que nosotros conociéramos de Él, está aquí, ¿no? No necesitamos más. Y esto también me lleva a enfatizar o a hacer mención de una cosa muy importante. Muchas veces nos enfocamos más en lo superficial antes que en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces con nuestras acciones demostramos que no confiamos en Dios. Y uno de los ejemplos que yo quisiera poner es, por ejemplo, ¿no? Tú eres predicador o yo soy predicador y yo quiero llegar a más personas, ¿no? Entonces busco cursos de cómo exponer mejor, de cómo ser un mejor expositor, cómo ser un mejor comunicador, de cómo verme mejor frente a las personas, cómo convencer a las personas. En ese instante o en ese momento en el que yo estoy buscando este recurso, yo estoy dejando de confiar en la palabra de Dios, porque como predicador, mi principal objetivo, mi principal tarea, o lo primordial que yo tengo que hacer es meterme en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y trazarla, ¿no? Porque decíamos, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Traza con exactitud la palabra de verdad, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, trazar la palabra de verdad con exactitud, tal cual como está escrita. Esa debería ser mi tarea. Y mi otra tarea debería ser confiar en que esto es palabra de Dios y como está siendo trazada correctamente, Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene autoridad, porque es suficiente y por todos los atributos que dijimos y más atributos que hay de la Biblia, ¿no? Entonces, no por mis fuerzas, no por mi capacidad para enseñar, no por mi capacidad para interactuar con las personas, ni por mi capacidad para comunicar algo, mi capacidad no va a lograr nada. Todo lo logra Dios, todo lo logra el Espíritu Santo, su palabra, ¿no? El mérito se lo lleva a Él. Entonces yo no necesitaría buscar algo más, ¿no? Y eso también, no solamente si eres predicador, ¿no? Sino el creyente, ¿no? El creyente debería de responder, sus respuestas deberían de ser bíblicas, ¿no? Sus opiniones deberían de ser bíblicas. Por ejemplo, si te preguntaban qué opinas de este tema actual, qué opinas de esto, de esta situación que está pasando en la actualidad, mis respuestas no eran bíblicas y estoy seguro que muchos todavía aún así sus respuestas no demuestran que confían en la Biblia,
¿no? Y no solamente las respuestas, ¿no? Sino nuestras propias vidas, ¿no? A pesar de que en la iglesia nos enseñan qué es la Biblia, nos enseñan que tiene autoridad, y todo esto que estamos hablando no es algo nuevo, no es algo nuevo. No lo inventamos. Exactamente. Pero no tenemos una convicción real de qué es. Con lo que mencionas, la pregunta sería ahora esta. Yo quiero confiar en la Biblia, porque ya no la pregunta se trata de si puedo, porque si crees en Dios, debes entender que esa es su palabra. Y como su palabra tiene autoridad del mismo Dios, no es cualquier autoridad, es de Dios. Entonces tú estás obligado a obedecerla, porque en el momento en que no la obedeces, no estás negándote a una hoja, te estás negando a Dios mismo, y ahí tienes un problema. Ahora, también sucede que tal vez tú estás con la mejor intención, creyendo que vives delante de Dios haciendo lo correcto, pero no has estudiado la palabra de Dios, y puede que estés equivocándote en algo. Y eso es real, sucede en muchos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no estudian. Lo que mencionabas era sobre la tarea del predicador principalmente, es estudiar y dar el mensaje de la Biblia, correcto. Pero también la obligación del creyente es venir a estudiar. Ya lo veíamos en Deuteronomio, lo que leí, que las palabras vienen al pueblo. O sea, eso fue escrito hacia el pueblo, fue escrito hacia los hombres. Y la orden es que estudia estas palabras, recuérdalas. Y si vemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas fueron escritas a las iglesias, no a una persona, sino a las iglesias, exhortando a las iglesias, o sea, a nosotros, sobre el estudiar, sobre el aprender, sobre el conocer a Dios, sobre el vivir, ¿no? Piadosamente. En ese sentido, todos nosotros debemos tener que estudiar lo que quiere decir Dios. Ya lo vimos en atributo, ¿no? Es para prepararnos a nosotros mismos. Entonces tenemos el deber y la necesidad de estudiar nosotros mismos la palabra de Dios. Y eso es algo que pasa. Hoy la enseñanza de la Biblia ha sido relevada por otras cosas, ¿no? Ha sido dejada a un lado. Y eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo. Cuando olvidaban a Dios, y es que dejaban de estudiar, de recordar sus palabras, fue donde empezaban a caer, donde empezaba a haber un deterioro de su pueblo, ¿no? Donde eran masacrados, donde eran atacados por otros pueblos, hasta que alguien levantaba a Dios y volvía con su palabra y le decía arrepiéntanse y aquí están las palabras de Dios, y volvían a tomarlas. Es que se levantaban un poco, pero tiempo después volvían a olvidarlas y volvían a caer. Eso es lo que pasaba, y es lo que pasa hoy. Olvidamos la palabra de Dios, la fundamos sobre nuestras propias fuerzas, y después pasan cosas y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué? Porque simplemente hemos dejado a un lado la doctrina de la Biblia. No tomamos en serio este libro. Y esa es la pregunta que es hacerte, ¿no? ¿La voy a tomar? ¿Es en serio? ¿La puedo vivir conforme a lo que dice la palabra? Esa es la pregunta central. No es sobre si esto es verdad o no. Si tú crees en Dios, evidentemente tienes que creer que es verdad, que es palabra de Dios. Y ya finalizando, si tú has visto, bueno, solamente tenemos un video, pero si tú has visto nuestro video pasado y este video, y te gustaría seguir viendo nuestros videos, queremos decirte que cada cosa que enseñemos, cada tema que toquemos, siempre va a ser no con una opinión de Alex o una opinión de Luigi, sino vamos a tratar de dar y esforzarnos para dar una respuesta de lo que la Biblia dice, ¿no? Respecto a ciertas doctrinas, ciertos temas, ¿no? Si te están gustando nuestros videos, te invitamos a que te suscribas, a que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sé que Luis y yo no somos los mejores comunicadores, pero realmente nosotros tal vez tengamos que mejorar en comunicar, pero nuestra prioridad debe ser la palabra de Dios y confiar en que el Señor haga su obra a través de esto en la vida de todos los que nos están viendo y también en nuestras propias vidas, ¿no? Sí. Entonces te invitamos a que te suscribas, que compartas con tus amigos, que le des like, que nos sigas en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram. Ahí estamos subiendo las preguntas que vamos a tomar en cada uno de los videos para que nos ayudes también a escribir. Sí, agradecemos a todos los que contestaron las preguntas de este video. Muchas gracias. Ojalá y puedan seguir escribiendo ahí sus respuestas, sí. Y sus comentarios también. Y queremos también agradecer a nuestros amigos
de Bajo la Luz. El día lunes ellos subieron un podcast donde hicieron mención de nosotros. Gracias por su publicidad. Gracias en serio por... Medio podcast nos lo dedicaron. Sí, nos dedicaron ahí como 20 minutos a hablar de nuestro canal y eso que solo tenemos un video. Pero queremos darles las gracias. Ellos son David y Obed. Son buenos amigos nuestros, los conocemos ya de tiempo. Ellos tienen un podcast que se llama Bajo la Luz. Vamos a dejar el link en la descripción. También queremos agradecerle a Café Amber. El día de hoy nos están patrocinando. Bueno, nos invitaron la tacita de café que ya nos terminamos antes del programa, pero la verdad un café muy rico. Muchas gracias. Y pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí, a todos los que comentan nuestros videos. Gracias a Dios por sus vidas. Esperamos y confiamos en Dios que esto va a ser de bendición para ustedes y para nosotros. Exactamente, y queremos glorificar a Dios con todo lo que hacemos aquí. Y nos vemos en el próximo video.